El preescolar es el niño con edad comprendida entre los 2 y los 6 años de vida extrauterina. Crece en medio de una gran ampliación del número de personas con las que interactúa. Se caracteriza por tener una velocidad de crecimiento menor que la del lactante y por un gran desarrollo en todos los aspectos, que poco a poco lo capacitan para afrontar la vida como escolar. En la semiología del niño es muy importante tener en cuenta que la base fundamental del diagnóstico es la historia clínica, la cual consta de la anamnesis y el examen físico. En el caso del niño, dicha historia tiene particularidades que la hacen diferente de la del adulto, ya que en la anamnesis casi siempre son los padres o tutores quienes dan razón de ella. El médico que atiende a niños debe tener capacidad especial de escucha, aptitudes y actitudes muy singulares para poder interpretar la información del niño y de sus padres o tutores. En la anamnesis, obtenida mediante el interrogatorio, están incluidos los siguientes componentes de la historia clínica: identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas, historia personal, alimentación, vacunaciones, antecedentes patológicos, hábitos, historia familiar y antecedentes psicosociales. Si el niño está asistiendo a una institución educativa, se debe agregar a la anamnesis el apartado historia escolar, donde se anota el tipo de institución, los horarios, el grado, el rendimiento y las dificultades que ha presentado. Es fundamental indagar acerca del relacionamiento del niño con sus pares, del desarrollo del lenguaje, el tiempo que dedica a las pantallas y su actitud frente al juego. Uno de los datos más importantes en la identificación es el nombre del niño, no solo desde el punto de vista administrativo, sino desde una visión más humana de la relación médico-paciente, al llamarlo por su nombre propio. El apartado de enfermedad actual debe de ser cambiado para estado actual, en el caso del niño sano, y es en donde se consignan los indicadores claves de su proceso de crecimiento y desarrollo, elementos básicos para el análisis integral del niño. Con respecto al crecimiento, este se da de forma desacelerada en relación con las demás etapas de la vida. Deberá ser analizado en relación con sus variaciones en peso, talla, perímetro cefálico, frecuencia respiratoria y cardíaca, presión arterial, agudeza visual y dentición, de acuerdo a patrones determinados por la Organización Mundial de la Salud y adaptados por el Ministerio de Salud de Colombia cuando es necesario. El desarrollo se evalúa teniendo en cuenta 4 parámetros: el desarrollo psicomotor, el desarrollo cognoscitivo, el desarrollo psicosexual y el desarrollo psicosocial. Y para esto se utilizan escalas adaptadas según las características de la región de origen del niño. Mirar el desarrollo desde los parámetros anteriormente mencionados facilita el acompañamiento mediante el apoyo afectivo y la estimulación para el avance en sus potenciales genéticas, en la búsqueda de un desarrollo lo más armónico posible, la felicidad y el pleno ejercicio de su proceso vital. Con respecto a la alimentación, se debe indagar si el niño está comiendo todos los alimentos pertenecientes a la canasta básica familiar y si se le están proporcionando los alimentos necesarios para suplir las necesidades de micronutrientes del niño en esta etapa tan importante de su desarrollo. Es necesario verificar si tiene la vacunación al día y enseñar cómo debe ser el proceso de acuerdo con el programa ampliado de inmunizaciones PAI, enfatizando las edades, las dosis, los refuerzos y la importancia de no retrasarlo. También se deben mencionar las vacunas que no están incluidas en el PAI y si son recomendables. Se aconseja indagar acerca de mitos o dudas que los padres puedan tener sobre el tema. Es importante tener en cuenta el respeto que debe existir por el cuerpo del niño y el derecho a la privacidad y al pudor. Mientras se hace la anamnesis, es fundamental que el médico vaya practicando una inspección general del niño, que permitirá en muchas ocasiones identificar condiciones especiales ya establecidas. El niño enfermo se manifiesta apático o irritable, adinámico y a veces desinteresado por lo que ocurre a su alrededor, mientras que un niño sano desarrolla actitudes típicas normales. Es de suma importancia que el examen físico se efectúe en presencia de los adultos acompañantes. La relación médico-acompañantes, que se inició durante la anamnesis,
Puede ser enriquecida durante el examen del niño mediante una aproximación desprevenida y afable a este, que será percibida en toda su plenitud. En este periodo, la mayoría de los niños se dejan examinar más fácilmente. Para facilitarlo, se sugiere utilizar juguetes adecuados para su edad, al igual que permitir que el niño juegue con algunos de los instrumentos médicos que se van a utilizar durante el examen. Además, se sugiere incluir al acompañante en el examen físico, para así generar confianza en el niño y que éste permita acercarse con más facilidad. En este grupo de edad, los niños mayores ya tienen una capacidad creciente de comunicación verbal, lo cual facilita mucho la examinación. Antes de que el niño sea desnudado, es fundamental registrar el nivel de actividad, la calidad de la coordinación motriz gruesa y fina, el lenguaje, el color de la piel y la frecuencia respiratoria. El orden del examen y el lugar donde se realiza son flexibles. Lo importante es dejar lo que pueda generar dolor y lo molesto para el final. Con el fin de no omitir ninguna parte del examen físico, se recomienda hacerlo secuencialmente desde el punto de vista topográfico, desde la zona más distal de ambos pies hasta el cuero cabelludo. Examen físico. Lo primero es el examen físico general, que comienza con la inspección del niño. Este aporta importantes datos acerca de su estado general y se inicia apenas se establece el primer contacto con él. Continuando con el examen, se evalúan los signos vitales. Tanto la realización como los valores normales tienen características diferenciales a las del adulto. La frecuencia cardíaca puede medirse palpando los pulsos periféricos como los femorales, radiales y carotídeos. En este periodo, el ritmo cardíaco tiende a ser irregular. Las extrasístoles, con pausa compensatoria o sin ella, son frecuentes en niños sanos. También es importante tener en cuenta que el pulso puede acelerarse significativamente en niños normales por ansiedad o actividad física. Los valores normales de pulsaciones por minutos en niños de 2 a 5 años es de 70 a 140 y en niños de 6 años es de 65 a 125. La temperatura hace parte de los signos vitales y su valor normal depende del tipo de termómetro y del lugar donde se mida. Se debe medir preferiblemente con un termómetro infrarrojo, ya que tiene mayor precisión y no es tóxico, como lo son los de mercurio. La frecuencia respiratoria se mide observando los movimientos toracoabdominales del niño o mediante la auscultación del murmullo vesicular, ya que en niños preescolares el patrón respiratorio pasa de ser abdominal a ser toracoabdominal. Los valores normales de los 2 a los 3 años son de 20 a 30 respiraciones por minuto, de los 4 a los 6 años de 20 a 25. El recuento debe hacerse por un minuto como mínimo. Aunque la toma de la presión sanguínea no es usual en los niños, no existen razones para no hacerla. Los métodos de medición que se deben usar son el palpatorio y el auscultatorio, combinados. En esta etapa, los valores normales son aproximadamente 120 milímetros de mercurio de sistólica y 70 milímetros de mercurio de diastólica. En la piel se deben buscar cicatrices y signos de trauma o inflamación. Se debe evaluar humedad, elasticidad y rubor. Luego se observan las faneras, observando la distribución y cantidad de pelo y la calidad de las uñas. Para continuar con el examen, se procederá con el examen segmentario, y aunque este no se realiza con un orden preestablecido, con fines didácticos se seguirá un orden cefalocaudal, a excepción de los órganos de los sentidos por lo mencionado anteriormente. Comenzando con el examen de la cabeza, este debe incluir, aparte de su medición y la comparación de los resultados con promedios estadísticos, la observación de la forma y la simetría, además de la palpación de las suturas y fontanelas. El perímetro cefálico tiene un crecimiento lento en esta etapa y solo aumenta 2 centímetros, debido a que a los 3 años el cerebro humano ha alcanzado el 75% de su crecimiento y a los 6 años el 90%. El examen del cuello se debe hacer con el paciente en posición vertical. Deben palparse los triángulos cervicales para buscar ganglios linfáticos que no deben de ser mayores a 1 centímetro. En condiciones normales no es posible palpar la glándula tiroides en estas edades. Para el examen de tórax y pulmones se debe hacer inspección, palpación, percusión y auscultación. La pared torácica del niño es relativamente delgada, por lo que los ruidos cardíacos y pulmonares son fácilmente audibles.
La proporción inspiración-expiración es de 2:1 en respiración tranquila sin esfuerzo añadido. El examen del corazón se lleva a cabo de la misma manera que en los adultos. Los soplos inocentes pueden auscultarse hasta en 50% de los niños sanos. Son de tipo sistólico, de baja intensidad, no superan el grado 2 de 6 y se auscultan mejor con la campana del estetoscopio. No están asociados con signos clínicos ni hallazgos del electrocardiograma. El examen del abdomen incluye inspección, auscultación, palpación, percusión y búsqueda de megalias y masas. Antes de realizar la palpación profunda, es necesario efectuar una palpación superficial en cada uno de los cuadrantes. En niños sanos es usual palpar el hígado hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho y el vaso hasta 1 centímetro por debajo del reborde izquierdo. En cada visita médica es imprescindible practicar el examen de los genitales. En los varones debe examinarse el pene, los testículos y los anillos inguinales externos. En las niñas, el clítoris, los labios mayores y menores, los orificios vaginal y uretral y los anillos inguinales externos. A partir de esta etapa, la palpación de los anillos se debe realizar haciendo al niño toser. Además, se les deben buscar ganglios y hernias. En las niñas de estas edades, la presencia de secreción vaginal hace sospechar en cuerpo extraño o en un proceso infeccioso local. En el examen musculoesquelético se debe evaluar la postura, las articulaciones, el tamaño, la simetría y la fuerza de los músculos y el aspecto y motilidad de la región de la espalda. Se debe advertir a los padres que es normal que exista un aplanamiento del arco longitudinal del pie, debido a una capa de tejido adiposo subcutáneo en la planta que tiende a desaparecer con el desarrollo neuromuscular. También es normal la presencia de genovaro o piernas en paréntesis o genovalgo o piernas en X, siendo la segunda la más común en esta etapa. Estas posturas no justifican corrección, siempre y cuando sean simétricas y de progresión lenta. Se finaliza el examen con los procedimientos más incómodos para el niño. El reflejo luminoso debe de ser simétrico y el reflejo rojo debe de ser de color intenso. La agudeza visual a los 3 años es de 20-30, a los 4 años es de 20-25 y a los 5 años es de 20-20, igual a la de un adulto sano. El examen del oído requiere práctica y se considera muy importante por la alta prevalencia de enfermedades del oído medio en esta etapa. Se debe revisar el pabellón auricular, el canal externo y la membrana, además de hacer un estimativo global de la capacidad auditiva. Se puede buscar el reflejo cocleopalpebral por medio de la producción de un ruido intenso junto al oído que debe producir parpadeo. Para la otoscopia se debe utilizar el espéculo más grande posible. El conducto auditivo está orientado hacia abajo y adelante, por lo que la punta de la oreja se debe traccionar hacia arriba y atrás. La tracción de la oreja también tiene otro fin, puesto que produce dolor cuando hay otitis externa y no duele cuando hay otitis media. Un complemento fundamental de la otoscopia es la neumatoscopia. El examen nasal incluye la inspección externa, la visión de la mucosa, el septo y los cornetes, además de la descripción de cualquier exudado presente. Presionar la punta de la nariz permite ampliar el campo visual para una rinoscopia adecuada, que puede ser realizada con el otoscopio o un rinoscopio. La examinación completa de la boca y faringe comprende la inspección y palpación de los labios, mucosa, encía y paladar duro y la inspección de los dientes, los pilares amigdalinos, las amígdalas y la pared faríngea posterior. Al comienzo de esta etapa ya han hecho erupción todos los dientes de la dentadura decidua. Para una buena evaluación basta con hacer una presión firme sobre la mitad anterior de la lengua, con esta en su posición normal. El tamaño de las amígdalas palatinas es mayor durante este periodo y las criptas amigdalianas usualmente contienen material de descamación, el cual toma un aspecto de manchas blancas en su superficie. Desarrollo. Terminando el examen físico, en esta etapa es fundamental hacer un completo seguimiento del desarrollo del niño, puesto que de los 2 a los 6 años de edad, este se caracteriza por la adquisición de mayores habilidades corporales y se da el paso del egocentrismo total a una forma práctica de actuar,
la adquisición del control de esfínteres, la distinción del género, la consolidación de la autonomía y el desarrollo de una gran iniciativa para hacer las cosas, lo que se ve reflejado en el avance significativo en la construcción de la creatividad. Es una época en la que se da una lucha entre la obtención de la independencia y autonomía y la demanda de atención y cuidado por parte de los adultos. Se caracteriza por grandes adquisiciones en el lenguaje y en la socialización. De forma breve se mencionarán los hechos más importantes en relación con los 4 parámetros que se deben evaluar en el desarrollo. Con respecto al desarrollo psicomotor, el niño preescolar sigue el mismo patrón que el lactante. Se caracteriza por el perfeccionamiento de los movimientos gruesos y finos que le permiten al niño controlar mejor su cuerpo. El lenguaje en la etapa preescolar, como en todas las etapas, tiene gran influencia de la cantidad y calidad del lenguaje utilizado en el hogar, además de la de los medios, como la televisión. Al inicio de esta etapa, el niño dice su nombre, su edad, el nombre de sus padres y tiene un vocabulario mínimo de 50 palabras. Al final de la etapa, de los 5 a los 6 años, ya su voz no es monótona y habla sin articulación infantil. El lenguaje ya tiene una función social, usa oraciones de 10 o más palabras y cuenta hasta 10. Pasando al desarrollo cognoscitivo en el niño preescolar, este consiste en el paso del pensamiento prelógico adquirido en los 2 primeros años al pensamiento lógico de la edad escolar. El pensamiento prelógico se caracteriza por la concentración en un solo aspecto de un problema y por la irreversibilidad. Ya con respecto al desarrollo psicosexual, el niño en esta etapa, durante su 3er año, sigue en la etapa anal-uretral muscular, en donde el niño siente placer con la manipulación de sus heces, su orina y con el ejercicio de su aparato muscular, y así reafirma el sentido de sí mismo y comienza la socialización extrafamiliar. Ya de los 3 años en adelante hasta los 6 discurre por la etapa genital locomotriz, donde el niño se centra en la zona genital y su manipulación adquiere el significado de placer emocional, para así lograr la consolidación del núcleo básico de su identidad sexual, aceptar las diferencias de género y lograr en plena forma un yo y un superyo. Para concluir está el desarrollo psicosocial, en el cual el niño hasta los 3 años está todavía en la etapa de autonomía versus vergüenza y duda, y de los 3 años en adelante hasta los 6 discurre por la de iniciativa versus culpa, en la que fundamentalmente se pregunta: ¿qué he venido a hacer aquí? La virtud básica alcanzada en esta fase es la finalidad, que se desarrolla si al niño se le permite desarrollar la iniciativa en todos los aspectos, pero si al contrario al niño se le limitan sus juegos o en la expresión de su fantasía y no se le responde a su gran curiosidad, podría desarrollar un sentimiento de culpa. Estos son los aspectos clave a tener en cuenta en la consulta con un infante en etapa preescolar.